Brian, tu conexión, no sé si es tu conexión, pero el audio no se te escucha. Ya, gracias, profe. Déjenme revisar rapidito. Ya, ahí sí se te Sí, escucha. ya. Ok, me avisas. ¿Estás Ahí listo sí me ya? escucha. Ahí te escuchamos. ¿Estás listo ya? ¿Ahí me escucha mejor, profesor? Sí, se te escucha ya mejor. ¿Estás listo? Ya. Sí. Ok, listo. Empezamos. 1, 2, 3. Muy buenos días a todos los presentes. Nosotros vamos a presentar sobre el diseño de aros de aluminio. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, ya la cambié, solo que está por internet. Ok. Muy bien. Los aros son piezas circulares que sostienen la forma de los neumáticos al rodar. Por lo general, estos se fabrican en acero y aleaciones de aluminio. Los aros de acero son muy resistentes al exceso de peso y cambios de temperatura. Cuando sufren un golpe, en lugar de romperse, se doblan, haciendo más sencilla su reparación y también que sean mucho más seguros. Se les puede aplicar una capa de pintura para evitar la corrosión. Su elaboración realmente no implica procesos complicados ni un mayor costo en materia prima. Por otro lado, los aros de aluminio reducen, prolongan la vida útil de los neumáticos al disipar de forma más rápida el calor y tienen mejores propiedades anticorrosivas. Debido a su mayor utilidad, son más versátiles al momento de elegir un acabado superficial. Sin embargo, son menos resistentes ante los golpes, grietas o picaduras, en comparación a los aros de acero. Los aros de aluminio son mucho más costosos y se paga un 50% más de lo que se pagaría por una llanta de acero. Siguiente, por favor. Sí, ya la cambié, pero parece que todavía no les carga. Aún no aparece. Disculpen, sí estaban proyectando, no logro ver la pantalla todavía. Sí, Antonio, sí se está proyectando. Se está demorando, pero sí están proyectando. ¿No ves nada de diapositivas? ¿Quién está hablando en este momento, por favor? Su nombre para ubicarla. Brian, bueno, quien estaba Soy yo, exponiendo era doctor. Brian. Era, pues, sí, Brian No, Peredo y María. María Ángeles. Sí. Ya aquí lo tengo a Brian, ya. Y María Ángeles. Ya, Los dos. ahora ya se puede ver la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos las tres aleaciones más utilizadas para la elaboración de estos productos. Sin embargo, elegimos la primera, que es aluminio, silicio 7, magnesio 0.3, que esta tiene entre 6.5 y 7.5 de silicio y de 0.3 a 0.45 de magnesio como porcentaje en peso. Esta aleación tiene una mejor resistencia a la tensión y a la fluencia, y su dureza es mucho más elevada que la de las otras aleaciones. Por ello, este material es considerado como el mejor para evaluarlo frente a las condiciones de servicio estáticas. Ahora, el enfoque verde que le brindamos a la manufactura de este material está presente en el proceso de obtención del aluminio, en el proceso Hall-Héroult, pero utilizando un ánodo inerte. Al utilizar un ánodo inerte, se evitan cambios frecuentes de ánodo, la olla en la que se realiza la electrólisis funciona de forma más estable, no se producen tantos gases de efecto invernadero y se aumenta la eficiencia energética hasta en un 25%. Para el ánodo elegimos un material CERMET, que sería ferrita de níquel y óxido de níquel. Siguiente, por favor. Ya. Referente a la manufactura de aluminio, se puede realizar mediante forja o fundiciones. La fundición, comparada a la forja, tiene un menor costo, sin embargo, el producto final va a tener un mayor peso y menores propiedades mecánicas. Usualmente la forja se la utiliza en aplicaciones avanzadas, en donde se necesita una mayor relación velocidad-peso
y propiedades mecánicas mayores. Hemos decidido utilizar la fundición a baja presión porque es posible controlar sus factores y, por lo tanto, obtener un producto con propiedades mecánicas bastante buenas. Para preparar y ajustar la fundición, primeramente necesitamos fundir los lingotes de la aleación a altas velocidades. Esto es para evitar la pérdida del magnesio diluido. Posteriormente, la aleación se lleva a moldes precalentados de manera lenta para evitar las formaciones de óxidos y las segregaciones. Luego se debe realizar una minuciosa eliminación de la escoria a una temperatura de 780 grados, que es la que tiene que estar nuestra aleación. Posteriormente, se realiza una desgasificación de 7 litros por minuto durante 6-10 minutos y se puede utilizar argón u oxígeno. Posteriormente, realizamos una refinación de grano con titanato de bario, donde el tamaño del grano no debe superar los 2,5 milímetros cuadrados. A continuación se realiza una segunda desgasificación, esta vez añadiéndole sal sódica granulada para mejorar la fluidez de la misma. Cabe recalcar que es necesario reponer los alimentos aliantes después de cada desgasificación y en el caso del magnesio, si este disminuye por debajo del 0,25% en peso, se le puede añadir a la aleación ya sea una aleación de aluminio magnesio o magnesio puro. Posteriormente se necesita verter la aleación en los moldes cerca de 400 grados centígrados. Esto es porque los moldes son de tipo permanente, por lo tanto se va a tener una mayor transferencia de calor y un enfriamiento más rápido. Se realiza un tratamiento térmico de 6 horas a 500 grados centígrados, a 540 grados centígrados. Este tratamiento permite a los átomos de silicio adquirir una forma esférica, lo cual va a aumentar las propiedades mecánicas del producto final. Luego se procede a realizar un templado con agua a 80 grados centígrados y el envejecimiento artificial por 8 horas a 165 grados y se realiza el recubrimiento de anticorrosión. Siguiente. Ya. El tratamiento térmico realizado se denomina T6. Como podemos ver en la gráfica, este tratamiento aumenta notablemente las propiedades mecánicas de la aleación. Y el T6 hace referencia a que se trata de un producto donde se subliza, después de realizar el sublizado de magnesio mediante el tratamiento térmico, la pieza no ha sufrido deformaciones en frío y se realiza un envejecimiento artificial. La sublización del magnesio hace que tengamos al final una estructura homogénea. Por lo tanto, se van a tener mayores propiedades mecánicas. Ya, y siguiente. Bueno, en lo que es la parte del diseño de lo que viene a ser propuesto para el aro, lo que vimos fue primero una investigación acerca de diferentes formatos, diferentes tipos, y nos basamos en ciertos que ya estaban previamente creados. Hicimos ciertos ajustes en medidas para ver si una menor reducción en lo que vienen a ser los espesores podríamos tener la misma efectividad. Entonces, este fue el aro que se diseñó. Están las medidas a las cuales se planteó el diseño, con el cual se procedió a diseñarlo en 3D en Inventor y proceder a un análisis en Inventor. Cabe recalcar que obviamente las condiciones de servicio de estos productos normalmente están enfocados a diferentes condiciones. Por ejemplo, en primera instancia tenemos lo que es las condiciones de servicio del producto en estático y dinámico. Estos aros son de tipo R19, es decir, del diámetro del cual va a tener. Tienen un uso para autos semideportivos como para autos de carga liviana. Si bien es cierto, para conocer lo que vienen a ser las condiciones de servicio de estos productos, hay que analizar tanto el estado dinámico como el estado estático. En el estado dinámico tenemos que estos productos sufren deformaciones continuas por el movimiento. Sin embargo, dada la complejidad y por las características de nuestros equipos, no da como para hacer un análisis dinámico. Sin embargo, tuvimos la facilidad de poder trasladar la información a pasar a un análisis estático, en el cual aquí ya procedimos a hacer un análisis mucho más concentrado de las condiciones a ciertas equivalencias. Lo que tuvimos como promedio fue que una investigación de los tipos de vehículos que podrían llegar a utilizar estos aros eran autos semideportivos. Tomamos como un ejemplo un Audi, en el cual este Audi tomamos el peso promedio máximo de carga para poder saber cuánta es la distribución que se tiene.
Tenemos también lo que es la presión de los neumáticos, que dependiendo del tipo de auto y del tipo de neumático que se va a tener una presión nominal en la llanta. Entonces también se lo toma en cuenta, y la reacción normal de suelo por la cuestión de los pesos y las presiones que están involucradas. Aquí, como pueden observar, tienen lo que son los resultados de las simulaciones, en las cuales tenemos tanto lo que es la parte del estrés equivalente, de los esfuerzos equivalentes del producto, aplicándolos en lo que viene a ser en las condiciones de servicio estático. Lo que vienen a hacer es el movimiento continuo de lo que se proyecta de la deformación tanto del aro con respecto a las fuerzas que se están aplicando. Tenemos también lo que es la parte de la deformación en lo que viene a ser del continuo del espacio. Como se pueden observar, hay muchos mayores quiebres. Sin embargo, si ustedes se ven enfocados en lo que es el desplazamiento que presenta, no es tan elevado como se parece, porque aquí lo que hicimos fue un incremento de lo que es la visualización de la deformación con el fin de que se pueda apreciar, porque en realidad son valores tan pequeños que no afectan. Y muy aparte que se manejan todo en el rango elástico, el producto podemos destacar que es viable al hacerlo con esta aleación aplicada, y aparte el diseño que se le ha propuesto. Por último, tenemos lo que viene a ser el factor de seguridad, en el cual nosotros aquí descartamos si es que realmente o va a fallar o va a estar en buenas condiciones de servicio. Como podemos observar, tenemos un factor de seguridad bastante elevado, e incluso tuve que exagerar un poco las visualizaciones, los colores, para que se pueda apreciar realmente un cambio. Sin embargo, estos valores son de órdenes muy grandes, y por tanto se puede asegurar que el producto es viable bajo el servicio estático que nosotros propusimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brian, María Ángeles, Giovanni. A ver, quiero abrir el panel. Por favor, no dejes de compartir pantalla, ¿no? Porque van a haber preguntas en cuanto a ciertas diapositivas. Quiero abrir el panel. Antonio, Andrés o los mismos compañeros pueden consultar cualquier duda que tengan con respecto al proyecto. Lo que sí quiero recalcar nada más antes de que empiecen las preguntas es que obviamente los estudiantes no tuvieron mucho tiempo tuvieron un mes para preparar este proyecto, y en cuanto a simulación, pues obviamente hay muchas limitaciones porque no tenían acceso a las computadoras de la universidad, donde existe el software versión completa. Estaban usando simplemente el software versión estudiantil, que es gratis, que obviamente tiene muchas limitaciones. Y por eso justamente Brian destacaba que en este caso no pudieron realizar un análisis dinámico, sino se enfocaron solo en el análisis estático en cuanto a la simulación, debido justamente a estas limitaciones. Eso nada más quería recalcar, y bueno, esto va a ser el caso en general en todos los proyectos, ¿no? Debido a las limitaciones que no podían acceder a los laboratorios de la universidad. Eso nada más. Abro el panel. Cualquier consulta, cualquier pregunta, por favor, pueden hacerlo. David, si me permites, quisiera yo más que dar mis opciones de mejora, ya, mis observaciones de mejora, ¿les parece? Perfecto, sí, sí, por favor, muchas gracias. ¿Pudiera poner la diapositiva inicial? La siguiente. Ahí está cargando. Ya, ok, a ver, yo voy a comentarles algunas observaciones que he hecho de mejora, ¿no? En varios aspectos, para que tomen en consideración y puedan, digamos, que pulir un poco mejor la presentación en general, pues, ¿no? Yo tengo una observación relacionada de forma, es decir, con la presentación. Y siempre en una presentación, especialmente de este tipo, en la que queremos de alguna forma que la audiencia se enganche con el producto, recomiendo que siempre hagan una mejor introducción, una introducción que justamente cumpla ese objetivo de que nos enganche con el tema a la audiencia. En este tipo de introducción siempre es importante dejar claro cuál es el objetivo de esta reunión, cuál es el propósito, qué se pretende con esta reunión. ¿Ok? Probablemente lo dijeron, mi recomendación es que esté escrita en una de ellas, ¿ya? Para que nos oriente a la audiencia a qué es lo que esperamos con esta presentación, con esta información, ¿no? ¿Qué más anoté aquí? Es decir, la introducción se debe dedicar unos segundos
a dejarla bien establecida, ¿no? Otra observación de fondo, chicos, chequeen el tema de las letras. Algunas letras son de fondo, pero que impactan, ¿no? El tema de la presentación efectiva. El tamaño de las letras, algunas eran un poco complejas o difíciles de leerlas. E incluso la combinación de colores es importante. Había un color celeste con un color blanco. Lo blanco que era importante que leerlo no se visualizaba bien, ¿no? Eso en cuanto a forma de la presentación como tal. Otra cosa que yo anoté es, estamos presentando un diseño de un producto. Entiendo que el tiempo probablemente no lo dé. Sí deberían hacer una comparación entre lo que ya existe en aluminio. Porque hoy en día sí existen aros de aluminio. Entonces, una comparación en función de ventajas y beneficios, es decir, un tema más comercial entre ventajas y beneficios de lo que ustedes proponen versus lo que hay, comparando con algo parecido, es decir, lo de aluminio que ya existe. ¿Ok? Una pregunta técnica. Para diseñar esta aleación, los tratamientos térmicos, ¿sí tenemos todos los equipos, chicos, aquí en el país? ¿Existen? Hola. Hola, ¿me escucharon? Sí, 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 le escuchamos, Antonio. No sé quién va a responder, Brian, Giovanni, María Ángeles. O bueno, esa pregunta que la responden después. Mi última recomendación, David, tal vez en esta propuesta de diseño, hoy en día está muy de moda también el tema de análisis de ciclo de vida. Sé que esa es otra temática, pero eso va orientado un poco en de qué forma mi diseño de este producto cumple o en cuánto cumple con temas relacionados con eficiencia energética o eficiencia de los procesos o eficiencia del uso de los materiales, ¿no? Que puede impactar mucho. Eso nada más de mi parte, chicos. Espero que les ayude a mejorar sus diseños. Muchas gracias, Antonio. A ver, con respecto al último punto que dijo, lo que pasa es que los chicos aún no aprenden. Tenemos una materia en el siguiente semestre y una igual, una igual en el último semestre, donde los estudiantes ven todo esto de Life Cycle Assessment, es decir, ellos ahí recién van a aprender ya todo el proceso en sí de vida del diseño de un producto. Y también van a aprender, obviamente, ya a medir eficiencias energéticas comparando diferentes procesos de manufactura. Eso aún no lo aprenden y bueno, por eso es que no está inmerso en este diseño de producto. Tenemos dos materias en las cuales los estudiantes van a aprender eso en los siguientes semestres. Entonces, eso Sí, nada es más. una recomendación nada más para que no dejen de incluirlo en el momento en que les corresponde, pues no, nada más. Ese es un factor diferenciador importantísimo, que tal vez eso sea el factor que haga que sea más competitivo con respecto a lo que actualmente existe, ¿no? Nada más. Así es, perfecto, Antonio. Eh, a ver, chicos, yo tengo varias preguntas. Una, ustedes mencionaban que le van a aplicar un tratamiento anticorrosión a este aro de aluminio. ¿Qué tipo de tratamiento anticorrosión? ¿Qué tipo de metal van a poner? ¿Qué tipo de cerámico van a poner? ¿Qué es este tratamiento anticorrosión o recubrimiento anticorrosión? Un elemento como tal no averiguamos a cuál se puede poner porque habían algunos. Lo que sí, el proceso es que se realizan varias capas y después de ponerle una capa, se procede a llevarlo al secado en un horno eléctrico a 170 grados por 1 hora. Y así se realizan varias puestas de la capa del elemento que se podría elegir. Ok, ¿cómo aplican esta capa? ¿Mediante qué método? Electrodeposición, rociado térmico. Mm,
Ok. Siguiente pregunta. Ustedes me hablaban de que el proceso lo van a hacer, el proceso de manufactura del aro en sí lo van a hacer con fundición a baja presión. Después de la fundición yo no escuché nada más aparte de tratamientos térmicos. Es decir, después de la fundición ya sale el aro con su forma final. Sí, una ventaja de la fundición a baja presión es que justamente la parte, digamos, superficial del material sale bastante buena. Entonces, realizar un mecanizado, habría que ver cómo realmente sale la pieza después de realizar la fundición, pero averiguando suele salir con bastante buen acabado superficial. O sea, Ok. ¿Alguien más tiene preguntas para este grupo? A ver, Brian, simplemente quiero entender un poquito más lo de... Hola, Steffi, buenos días, bienvenida. Quiero entender un poquito más lo del modelado. A ver, entiendo que hicieron el análisis estático nada más, ¿ok? Este análisis estático estuvo basado solamente en un peso, o sea, las únicas cargas que aplicaron es el peso que va a soportar, el peso del carro, obviamente, distribuido para las 4 llantas. Y ahí veo una fuerza adicional. ¿De dónde proviene esa fuerza? ¿Qué Ya, son esos 4.900 newtons que veo ahí? ya, eso es lo que le voy a explicar, sino que por cuestiones para poder reducirlo. A ver, de las condiciones que simplemente se planteó para las condiciones dinámicas, se toma en consideración la presión de la llanta, la presión hidrostática digamos así, del fluido que estaba dentro de la llanta, el peso y adicionalmente las fracciones. Pero para condiciones estáticas, lo que sí tuvimos que hacer es ciertos cambios para reducir lo que viene a ser el sistema. Aquí se mantiene primero el peso. De las investigaciones que se hizo, se tuvieron varios modelos de lo que vienen a ser los vehículos y se propuso un modelo estándar, que le mencionamos un Audi, en el cual tenían diferentes condiciones de peso. Lo pusimos condiciones cargas máximas y según eso lo distribuimos de manera equitativa para las llantas, para los neumáticos. Por eso tenemos una fuerza ahí de 4.900, que es el peso del vehículo que ejerce sobre una llanta. Ahora, ¿qué es donde se transmite el eje? De adicional, lo que vemos recubriendo alrededor de la llanta, en este caso del aro, viene a ser la presión distribuida por la llanta, que en este caso, para estos vehículos se recomienda un rango de 36 hasta 40 psi. Este rango varía dependiendo de las condiciones a las cuales se va a sujetar el vehículo. Y para condiciones de carga, hay que tener una diferente presión a condiciones de carga liviana. Por eso nosotros manejamos un rango promedio y con eso fue lo que definimos al momento de trabajar. Y para las condiciones de las presiones hidrostáticas, debido a que teníamos un material que va a ser el recubrimiento del neumático como tal, que va a contener el aire, presentaban problemas por limitación, entonces tuvimos que eliminarlo y dejar simplemente un apoyo fijo en la parte inferior. Como puede darse cuenta, la estructura que tenemos en la parte inferior da como para que sea una reacción normal a la superficie. Por tanto, la geometría de abajo permitía simular lo que viene a sentir la parte inferior de la llanta con respecto a la reacción del piso, porque al momento de que hacer una presión, en este caso el fluido que está dentro de la llanta, aplicaba una presión normal a la superficie en lo que está en la parte inferior de lo que viene a ser el ring o el aro. Ok. Quiero hacer énfasis por último, ya con esto es la última pregunta de mi parte, hacer énfasis en lo que dijo Antonio. Si bien es cierto, ustedes compararon aros de acero versus aros de aluminio. Su proyecto, yo pedí aros de aluminio. Entonces aquí lo que había que comparar eran las diferentes aleaciones de aluminio. Y eso no se vio evidenciado aquí. ¿Okay? Está bien que hayan querido comparar con acero, pero el proyecto que yo les asigné fue aros de aluminio. Entonces ustedes lo que debían comparar entre las diversas aleaciones de aluminio, y eso es algo que faltó aquí.
no se evidencia mucho. ¿Por qué elijo esta aleación sobre la otra? Hablando en aleaciones de aluminio. ¿Okay? ¿Puedo hablar, profesor? Sí. Ya, nosotros al principio sí mencionamos 3 tipos de aleaciones de aluminio que se utilizan normalmente para lo que es los aros. De esos 3, revisamos el datasheet, las condiciones de servicio, y vimos que uno de ellos era el que tenía mejores propiedades adecuadas. Si bien no se hizo la comparación con otros aros, lo que se hizo fue un rediseño en el modelo como tal de la figura, del aro. Se redujeron ciertos espesores, se utilizó esa aleación y se vio que aún así estaba dentro del rango permisible. Entonces, la mejoría no fue comparada con otros aros, sino una aleación que sí se utiliza, que tiene buenas propiedades, pero sin un rendimiento de la forma del producto. Está bien. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Si nadie más tiene dudas, pues quiero dar por concluida su exposición. Muchísimas gracias. ¿Podría acotar algo respecto al ánodo inerte? Sí, con respecto a lo del punto verde, María Ángeles. A ver. Sí, bueno, realmente existen ánodos inertes que pueden fabricarse de cerámicos, metales o cermets. Y nosotros elegimos precisamente un cermet porque teníamos que encontrar un ánodo que tenga características de baja corrosión, así como para optimizar su vida útil, que sea no tan soluble en el electrolito y que tenga una alta conductividad eléctrica. Eso podría acostar. Por eso elegimos un cermet, para combinar las propiedades entre cerámicos y metales. Y enfocado en este tema del punto verde, esta aleación de aluminio, ¿qué tan fácil es reciclarla? Y al momento de tener en cuenta el reciclaje de las aleaciones de aluminio, usualmente hay que tener en consideración que estas suelen venir acompañadas de hierro. Entonces, al momento en que se reutilizan estas aleaciones, el hierro lo que hace es como una impureza y lo que va a disminuir las propiedades mecánicas de los productos que se realicen con el hierro, con estas aleaciones recicladas. ¿Me pueden repetir la composición de este aluminio, por favor? Sí la tenían por ahí, ¿verdad? Sí. Ya, el aluminio 7, magnesio 0.3, tiene entre 6.5 y 7.5 de silicio y 0.3 a 0.45 de magnesio como porcentaje en peso. Okay. ¿No tiene ningún otro elemento aliante? Sí tiene, solo que no lo hemos incluido. Por ejemplo, hablando del hierro, suele tener 0.15 en porcentaje en peso del hierro. También tiene cobre en un 0,02, zinc, titanio. Puede estar modificada ya sea con sodio o con estroncio. Y esto ya va a depender de los tratamientos posteriores que se le vayan a dar a la pieza. No se mencionaron porque en sí el porcentaje en peso que representan es bastante mínimo y en total simplemente conforma un 0.1 de la composición total. Ok, entonces básicamente no son elementos aliantes, sino son impurezas, ¿no? Por eso la pregunta fue si tiene más elementos aliantes o no. Ok, chicos, muchas gracias. Siguiente grupo, en la ruleta me dice el grupo 4. El grupo 4 corresponde a Luis, Nati y Georgina, por favor. Ok, profe, ya vamos a presentar. A ver, empieza su presentación en 1, 2 y 3. Buenos días con todos los presentes, somos de la carrera de Ingeniería en Materiales y vamos a hablar sobre el análisis de selección de aleación y simulación de conexiones de cobre en líneas de gas. El grupo está conformado por Natalia López, Georgina Macías y quien les habla. A continuación mi compañera va a dar una introducción del tema.
Bueno, durante esta exposición vamos a hablar sobre la aleación que hemos escogido para este producto, el proceso de manufactura, una simulación en ENSYS y también tenemos un análisis de esta simulación que hemos realizado. Es importante indicar que las aleaciones de cobre son utilizadas en gran medida en diferentes campos, ya sea por su alta conductividad eléctrica y térmica, su fácil fabricación y unión, o por la resistencia a la corrosión que mantiene. Las conexiones de cobre para gas son un complemento de un sistema de cobre que se usan por su larga vida útil y también por su versatilidad en cuanto a diferentes reparaciones. Ok, ahora continuando, vamos a comparar las aleaciones para las conexiones en sistemas de líneas de gas. Perdona que te corte, Luis, no sé si están pasando las diapositivas, porque no Sí, está estancada en la agenda. Ok, ahí sí, ahí empezó a pasar. ya, ok. Vamos a comparar entre tres aleaciones que son resistentes a la corrosión, como la del cobre C12200, la del bronce C51000 y la del latón C23000. Primero comparamos el precio. La que resulta más conveniente es la del bronce C51000 con un precio de 0.83 por 500 unidades. Continuamos con el punto de fusión. Necesitamos una aleación que supere el punto de fusión de 500 grados centígrados debido a que estas aleaciones van a ser soldadas a los tubos. Pero dado que las tres cumplen, entonces escogemos la que tenga el mayor valor debido a que para que tenga una mejor eficiencia en los sistemas de líneas de gas. Continuamos con el contenido de fósforo. Necesitamos una aleación que tenga un contenido de fósforo menor al 0.05% para asegurar que no se fragilice con el hidrógeno a altas temperaturas. En este caso, la aleación que seleccionamos es la de C12200. Continuamos con el esfuerzo de fluencia. Necesitamos una aleación que sea resistente a la deformación. Para esto escogemos la del bronce C51000 con un esfuerzo de fluencia de 341.5 megapascales. Dicho esto, la aleación que nos conviene y que nos permite cumplir ciertos requerimientos en los sistemas de líneas de gas es la aleación de C12200 del cobre. Gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, continuando con el proceso de manufactura, el enfoque ecológico o punto verde que le hemos dado a nuestro producto es la de la implementación del cobre reciclado, que es la obtención de cobre puro a partir de la chatarra. Es importante indicar que el cobre, al ser reciclado, pues mantiene sus mismas características químicas, físicas y tecnológicas que un cobre primario. Es decir, no presenta pérdidas en cuanto a rendimiento o alguna limitación que tenga su reutilización. También es necesario indicar que los beneficios que dan en la implementación del cobre reciclado es el ahorro de energía, la reducción de emisiones de gases invernadero, el aumento de la vida de los recursos naturales, entre otros. Para realizar este cobre reciclado, pues se parte de dos tipos de chatarra, tanto la chatarra vieja como la chatarra nueva. La chatarra vieja es la que proviene de productos desechados o desarmados y la chatarra nueva es la que procede de las fábricas de artículos de cobre. Una vez que estos residuos del cobre reciclado pues son fundidos de forma directa y su pureza es comprobada por medio de análisis químico. Con esto se obtienen las planchas de cobre con un 99% de pureza e inicia el proceso en sí de la manufactura de las conexiones de cobre. Siguiente, por favor. Estas planchas de cobre son introducidas en un horno a una temperatura de cerca de 1000 grados centígrados, en donde el cobre es fundido y en esta fase líquida pasa a un segundo horno con moldes cilíndricos, donde se eleva el cobre y se enfría y se convierten en barras sólidas. Estas barras deben ser flexibles porque deben atravesar por medio de una serie de rodillos en camino de un eje. Estos cables se enrollan en bobinas y luego son desenrollados y cortados en discos pequeños con diferentes diámetros. Siguiente, por favor. Luego, estos discos son empujados hacia una matriz cilíndrica que les da la forma de tubo y luego son doblados alrededor de unos moldes para darles las formas de codo, en donde una cuchilla en el extremo cerrado los corta. Por último, se amplía este diámetro interno para que las piezas puedan encajar con las tuberías. Hola, ¿me escuchan?
Creo que se tiene un problemita con el internet. ¿Me confirmas si me escuchan, por favor? Sí, te escuchamos, un poquito distorsionado, pero sí. Listo, voy a ponerlo todo auricular. ¿Ok? Aló, ¿ahí? ¿Un poco mejor? Sí, está mejor. Claro. Bueno, continuando con la presentación, entre los requerimientos, en cuanto a las consideraciones de diseño, entre los requerimientos tanto de tuberías de cobre como de conexiones, la norma ASTM P819 presenta las siguientes especificaciones. ¿Cómo es que se asegurar el correcto funcionamiento de la tubería o de la conexión en este caso? En cuanto a presión, la norma indica que se requiere que la tubería soporte 415 kilopascales y una deformación máxima del 20%. En cuanto a las dimensiones de nuestra tubería, elegimos una tubería tipo L, lo que indica que su grosor es un grosor medio entre la K y la M, y tiene un grosor de 1.42 milímetros. Siguiente, por favor. Listo. Estas son las propiedades que ingresamos, las propiedades mecánicas que ingresamos a la biblioteca de materiales de ANSYS para realizar la aplicación. Siguiente, por favor. Y bueno, con el fin de simular las condiciones de trabajo de una conexión, una línea de gas, se ingresaron los siguientes esfuerzos. Tenemos dos soportes fijos en los extremos del codo de 90 grados que estamos simulando en este caso. También simulamos presión hidrostática de oxígeno. Y también la presión interna en las paredes de 415 kilopascales, que en este caso es lo que requería la norma. Siguiente, por favor. Bueno, para realizar la simulación, realizamos un mallado de 3 milímetros y un refinamiento en las paredes internas y en la zona de la curvatura de la conexión. Para que en este caso, bueno, la simulación sea un poco más exacta en estas zonas críticas. En cuanto a la información total, podemos observar que en su gran mayoría es homogénea y de color azul, lo cual indica que es una de las mínimas informaciones que podemos ver aquí en el despliegue de colores que tenemos aquí. Bueno, también podemos observar que en la zona curva se encuentra la mayor deformación, la máxima deformación, como podemos ver en la imagen derecha inferior. En este caso, tenemos una información de, siguiente por favor, de 0.007 milímetros, lo cual está muy por debajo de lo requerido por la norma. Así que en este caso estamos dentro de los rangos aceptados, por así decirlo. Y bueno, como se indica en la simulación, tanto la derecha como la izquierda son la misma simulación. En el caso de la derecha está magnificada para que se pueda apreciar de mejor forma la dilatación o la expansión de la tubería. Podemos ver que el máximo esfuerzo se encuentra en función de la curvatura, como era de esperarse. Estas zonas donde se cambia la dirección suelen ser también concentradoras de esfuerzo. Cabe resaltar que el radio de curvatura que le dimos a la tubería hace que esta concentración de esfuerzos sea lo más leve posible. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, en cuanto al análisis de estrés, la pieza mostró un estrés máximo de 4.9 megapascales. Justamente la curvatura interna, igual que la deformación máxima. Y bueno, si recordamos las propiedades de la aleación, tenemos que el esfuerzo de fluencia es de 220 megapascales. Es decir, que luego de ese valor, la conexión presentará deformación plástica y posibles agrietamientos. En este caso, la aleación en cuestión, ya que el esfuerzo máximo simulado está muy por debajo del esfuerzo de fluencia, podemos decir que en este caso, esta aleación bajo estas condiciones pues se mantendrá íntegra bajo esta aplicación y también pues está dentro de los rangos permitidos de la normativa. Siguiente, por favor. Y para comprobar esto, siguiente, por favor. Listo.
Para comprobar esto, pues realizamos un análisis de factor de seguridad. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, toda la pieza bajo 415 kilopascales de presión interna, además de la presión hidrostática, presenta un factor de seguridad de 15, es decir, está muy bien, y con esto podemos asegurar que la pieza se mantendrá íntegra y será útil bajo estas aplicaciones. Fuimos un poco más allá y quisimos analizar cuál sería el límite de este tipo de conexión. Por lo cual aceptamos un esfuerzo máximo, una presión interna de 31 megapascales, y bajo estas condiciones de 31 megapascales más la presión hidrostática del oxígeno, y con estas dimensiones, la pieza, como pueden ver, disminuyó su factor de seguridad hasta el 0.58, casi en la totalidad. Es decir, que ese sería el esfuerzo, la presión máxima que podría resistir nuestra conexión. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente, como conclusión, tenemos que la aleación 2200 cumple con las especificaciones requeridas de deformación, propiedades mecánicas para correcciones de líneas de gas, de acuerdo a las normativas existentes. Además, esta aleación cumple con los requerimientos de concentración de fósforo, ¿no? Lo cual evita problemas por fragilización y facilita también su soldadura. Gracias. Ok, muchísimas gracias, chicos. Abro el panel para, bueno, recomendaciones sobre la presentación y obviamente consultas también para este grupo, por favor. Estudiantes, invitados pueden participar si tienen dudas o comentarios para este grupo. Yo tengo una preguntita, ¿sí se me escucha? Sí, Andrés, bienvenido. Sí. Buenos días. Disculpen que recién ahorita estoy entro y salgo, y en algunas charlas no he estado 100% pendiente. ¿Este tipo de aleaciones todas las encontramos en el país? ¿Existen estas aleaciones? Solamente es mi única pregunta. Me refiero si hay disponibilidad en el mercado ecuatoriano para ese tipo de aleaciones. Pues sí, sí habría disponibilidad de estas aleaciones. Realmente es bastante común también usar esta aleación en las tuberías que se usan normalmente de cobre. Por lo general se usa de cobre latón. Así que es una aleación bastante común. Y por lo que averiguamos también en cuanto a importaciones, nos encontramos en mercados como Alibaba. Entonces, sí es bastante... Sí hay proveedores para Sí. O sea, creo que sí hay disponibilidad, el problema es que no se manufactura aquí, obviamente tengo que importarlo. Pero sí, creo que sí hay disponibilidad. ¿Más? ¿Alguien más? ¿Otras consultas o comentarios a este grupo, por favor? Una consulta, más que todo el análisis que hicieron de esfuerzos, vi que lo hacían a un codo. ¿Ese codo ya es un ejemplo de un acople real? ¿Así es la forma de los acoples de cobre o analizaron básicamente digamos, un pedazo de acople a 90 grados, creo que vi? La forma que analizaron es un acople real. Sí, correcto, es un acople real. Nos basamos en normativas para diseñarlo, sobre todo para la curvatura y para el grosor. En este caso estamos usando un acople tipo L, que es lo que se usa generalmente para tuberías de gas. Pero sí, son dimensiones reales. Ok, gracias. Gracias. A ver, Nati, varias consultas.
Igual si tienen otras preguntas, por favor, pueden iniciar. Primera, ¿modificaron algo del diseño normal de estos codos o de estas juntas de tubería? ¿Hubo alguna modificación en cuanto a espesor, en cuanto a, no sé, en cuanto al ángulo? ¿Hubo alguna modificación? ¿O decidieron optar por el diseño actualmente, que se utiliza actualmente y que, bueno, según su análisis es el mejor y no es necesario hacer una modificación? Bueno, en cuanto a dimensiones, por ejemplo, en diámetros internos, no realizamos modificaciones porque esto es una conexión. Entonces, dependemos mucho de los diámetros que ya existen de las tuberías como tal. Por ese factor, no hicimos modificaciones en cuanto a diámetros. En cuanto a grosor, evaluamos los diferentes tipos de grosores. Sin embargo, en el caso del grosor tipo L, era el que nos daba la mejor, como que el mejor radio de costo-beneficio, ya que si aumentamos demasiado el grosor, pues es verdad, tendremos un poco más resistencia, sin embargo, es, por así decirlo, demasiado para este tipo de aplicación. Entonces, el que nos dan el mejor ratio sería en este caso el grosor de 1.42 que elegimos. Ok, siguiente consulta. El enfoque verde en sí de todo este proceso de diseño, de lo que entiendo, fue lo único que, digamos, el único enfoque verde en este proceso era el hecho de producir el cobre reciclado. O sea, básicamente no hay, porque eso ya se da, ¿no? Ya se hace. ¿Hay alguna innovación en esto que ustedes proponen? Porque ya existe en realidad la mayoría del cobre actualmente se produce en base a cobre reciclado, sobre todo cobre para este tipo de aleaciones. ¿Existe alguna innovación adicional que ustedes investigaron o proponen para darle un enfoque aún más sostenible, sea a la producción de cobre o a la producción en sí, a la manufactura de este producto? Bueno, por la parte del enfoque verde, no, solamente nosotros planteamos la obtención de la materia prima a partir de la chatarra. ¿Por qué? Porque nosotros averiguamos bastante sobre el proceso de manufactura de estos productos y es bastante sencillo. O sea, es un proceso básicamente casi que lineal. Entonces, no encontramos alguna otra cosa más innovadora o que podamos hacer algo más que el cobre, porque según los datos estadísticos, casi que de 25 millones de toneladas, solo 9 millones proceden del cobre reciclado. Entonces, de sí se hace, pero no es tan común, así como que todas las aleaciones así se realizan a partir del cobre reciclado. Entonces nos pareció que a la final sí hace un cambio porque no se usa así a escala, como se usa la fabricación del cobre en sí. Ok. Algo que me gustaría acotar en cuanto a la obtención de materia prima, en el caso de cobre que sea, bueno, del primer ciclo, también hemos averiguado que también se puede realizar minería subterránea, lo cual, a diferencia de la minería a cielo abierto, pues el impacto ambiental es mucho menor. Sin embargo, nuestro enfoque va más al reciclado para evitar la contaminación del ecosistema. Okay, gracias, Nati. Pueden volver, creo que era la penúltima diapositiva, no, en la última, en la de conclusiones, había algo que me dejó, pueden proyectarla, por favor, algo que no me quedó claro. Y mientras proyectan, un consejo, chicos, y esto va para todos los grupos, ¿no? Aquí no todas las personas saben del proceso de manufactura, y es mejor si incluyen gráficos o videos cortos tipo GIF, para que las personas entiendan. Claro, sus compañeros, yo y quizá, bueno, otras personas van a entender, ok, que pasa por el proceso de laminado, que luego se hace un proceso de doblado para formar este codo o esta junta, pero no todas las personas conocen en sí estos procesos, entonces es mucho mejor si son más gráficos en ese sentido. ¿Ok? Entonces, esto es una recomendación para todos, tratar de incluir gráficos, sobre todo en los procesos de manufactura, para que las personas vayan entendiendo. ¿Puedes irte a la última diapositiva, por favor, a la de conclusiones? La última. Todo. Ahí, me dice, la aleación que cumple con los requerimientos de selección línea de gas es la del cobre 12.000
200 con 99.9% de cobre y 2% de fósforo. ¿Cómo es eso? Si yo sumo 99.9 más 2%, me da 101.9%. Profe, fue un error de tipeo. Ahí es 0.02%, sí, es verdad. ¿Es 0.2 o 0.002? 0.02% de fósforo. Que Ok. fue un error de tipeo. Listo. Muchísimas gracias. Andrés, ¿quiere decir algo más? No, está bien por mi lado. Ok. Gracias. Listo. Muchísimas gracias, chicos. Siguiente grupo, por favor. Según la ruleta, me sale el grupo 1, conformado por Miguel, Fernando y Melina. Entiendo que Melina, bueno, me informó que tiene un problema y no se va a poder conectar, así que Miguel y Fernando, por favor. Listo, profesor, ya comparto. Ya. Miguel, por favor. Un ratito. Ok. Buenos días con todos. El día de hoy les vamos a presentar junto a Fernando y Melina, que no pudo estar presente, nuestro proyecto sobre el diseño de un tanque de almacenamiento de hidrógeno a presión. ¿Por qué elegimos el hidrógeno? El hidrógeno actualmente es uno de los gases o elementos que más se utilizan para energías renovables, específicamente para celdas electrolíticas. En Latinoamérica, de acuerdo a la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDEC, el hidrógeno es un elemento que va a tener un efecto positivo en la resolución de la crisis energética actual, porque es muy utilizado en el área de transporte, descarbonización y también en la refinería. Sin embargo, uno de los problemas que se tiene con el hidrógeno es su baja densidad energética. Como podemos observar en la imagen de la derecha, el gráfico muestra que el hidrógeno en forma de gas comprimido, tiene una densidad energética inferior a las fuentes de energía fósiles, como el carbón o el gas natural. Por lo tanto, se requieren presiones relativamente elevadas y bajas temperaturas para este tipo de elementos. Ya. Ahora, ¿qué tipo de material se usa para esos tanques? El material escogido fue el acero AIC 316L. ¿Por qué? Por su bajo contenido en carbono. El bajo contenido en carbono lo que nos otorga es una facilidad en soldadura, una alta ductilidad y evita precipitados de cromo. También tenemos la presencia de cromo, que actúa como factor anticorrosivo. También tenemos la presencia de molibdeno, que ofrece protección contra la corrosión de picadura, así como protección contra ambientes ácidos y ambientes salinos. Encontramos también el níquel, que actúa como estabilizador de la fase austenítica de este acero y evita la fragilización por hidrógeno. Bueno, ¿por qué se quiere evitar la fragilización por hidrógeno? Porque el hidrógeno lo que tiende a hacer es a meterse dentro de los granos y se precipita en los bordes de los granos. Al precipitarse en los bordes de los granos, esto impide que los granos se deformen, que las deformaciones se pasen de un grano a otro, por lo cual lo hacen un material frágil. Y al ser un material frágil, una vez que se excede su capacidad o se llega a su límite, el material puede romperse muy fácilmente, como se puede apreciar en la imagen. Entonces, se empieza en la fabricación de un producto con un enfoque verde. El proceso de fabricación es bastante lineal. Se empieza con la recepción de los materiales, ¿no?, de este acero por parte de una lingotera. Se verifica que los materiales tengan la geometría deseada para luego empezar el corte de piezas.
Se pasa un esmerilado, dentro del cual luego se lleva laminación en caliente. Se usa laminación en caliente y no en frío para que el material siga comportándose de forma dúctil, ¿no? Que es lo que se espera. Se quiere evitar a toda costa fragilidad. Después de la laminación se lleva la soldadura de las piezas para la forma de tanque. Y esta soldadura se realiza con soldadura MIG. Y la soldadura MIG lo que hace es repeler al oxígeno que ataca al metal recién fundido y evita que se fragilice. También tenemos que eso lleva a la eliminación de desperdicios con el esmerilado, se lleva a pintar las sueldas y se finaliza con las pruebas de presión. ¿En dónde está el enfoque verde? El enfoque verde está presente en tres partes de este tanque. En una parte viene a ser la obtención del acero, donde se puede usar biomasa, que son los desechos de la industria agropecuaria e industria alimenticia, para poder asistir o reemplazar al coque, que es el principal combustible que se usa para la obtención del hierro. Tenemos la segunda, que es la más conocida, que vendría a ser el reciclaje, debido a que un 30% del acero mundial se obtiene a través de reciclaje. Tenemos también el cuidado del tanque, que vendría a ser fabricar tanques de buena calidad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que estos duren más tiempo que que los tanques tradicionales. De hecho, se tiene que estos tanques con el acero 316L tienen un tiempo de vida 3 veces mayor que los de acero al carbono, que suelen ser de 5 a 8 años. Al tener mayor resistencia y mayor calidad, se evita fabricar nuevos tanques que generan nuevas emisiones, además de que se evitan mantenimientos invasivos o contaminantes que tienen su propiedad tóxica debido a los químicos que usan para los mantenimientos o las técnicas como el sandblasting, que se puede apreciar aquí, que arroja partículas de metal a la atmósfera. Para el caso específico del acero 316L, se puede fundir, se puede también triturar para dar paso a la sinterización de este material o impresión 3D. Sí. Preparación del modelo en ANSYS, resultados e interpretación. Nosotros basamos nuestro modelo de tanque en un diseño comercial que tiene una capacidad para aproximadamente de 250 PSI. Este tiene una longitud de 5 metros y un espesor de 7 centímetros. Para validar nuestro producto, nosotros consideramos el código ASME para calderas y recipientes a presión, sección 8, división 1. Esto es una normativa que incluye parámetros para el cálculo de esfuerzos, materiales que se vayan a utilizar, además de sus propiedades, procesos de fabricación y pruebas posteriores en términos de ensayos no destructivos. Como se muestra en el cuadro de la derecha, estos tanques a presión tienen dos tipos de esfuerzos importantes que hay que considerar para la parte de la presión admisible. Son los esfuerzos tangenciales y los esfuerzos longitudinales. Ahí se muestra la ecuación que se utilizó, en la cual se basa en el espesor que nosotros definimos. Es decir, que T es el espesor y en este caso E es un parámetro propio del material, propio de nuestro producto, que se refiere a la eficiencia de la soldadura MIG, que nosotros investigamos y que se mantiene en 0.9 aproximadamente. Por lo tanto, las presiones admisibles para esfuerzos tangenciales y longitudinales están en 55 megapascales y 125 megapascales. Tomando esto en cuenta, nosotros determinamos cuándo ciertas zonas del producto van a estar en un rango crítico. Ok. El mallado y condiciones de operación. Una de las limitaciones que tuvimos, dificultades, fue el mallado, porque al tener una geometría relativamente compleja, no se admitió más procesos de refinación o de utilizar tamaños de elementos más pequeños, por lo que se dejó con 0.1 metros. Las condiciones de operación que utilizamos fueron la gravedad estándar, una presión interna, que es la presión de operación 250 PSI, soportes fijos
en las bases del tanque y también una presión hidrostática, considerando que tenemos un fluido adentro y por lo tanto para esto se consideró la densidad del hidrógeno en forma de gas a 20 grados centígrados. Ok, los resultados. Nosotros para definir si nuestro tanque es seguro, consideramos el esfuerzo equivalente de formación total y también el factor de seguridad. En términos del esfuerzo equivalente, nosotros encontramos que el máximo es de prácticamente 43 megapascales. La anterior, por favor. Es de prácticamente 43 megapascales y la deformación es de 0.02%. En base a las propiedades del IC 316L, nos damos cuenta que estos valores son inferiores tanto para el esfuerzo de fluencia, que es de 170 megapascales, y también para la deformación límite, que es de 40%. Algo que hay que destacar es que en este diseño no se consideraron las uniones de soldadura, ni también otros elementos adicionales como válvulas o manómetros. Por lo tanto, las posibles concentraciones de esfuerzos a lo largo del producto no se pueden mostrar. Sin embargo, destacamos que debido a que los cabezales son rectangulares y no toriesféricos o esféricos, existe una mayor concentración de esfuerzos en estas áreas. La siguiente. El factor de seguridad que obtuvimos en gran parte de las geometrías es de 15. Este factor de seguridad debe tomarse como un parámetro positivo para valores mayores a 1. Por lo tanto, considerando que nuestro mínimo factor de seguridad es de 4, entonces nuestro tanque es seguro para su uso en aplicaciones industriales. Y en la imagen de la derecha nosotros mostramos una vista seccionada del tanque para mostrar las concentraciones de esfuerzos en los cabezales y en la parte central. En la parte de la izquierda podemos observar nuestro modelo final ya fabricado de acero inoxidable, y en la parte de la derecha los resultados principales. Como mencioné, la deformación unitaria máxima es de 0.02%, que se da en los cabezales, los esfuerzos equivalentes máximos es de 43 megapascales y el factor de seguridad mínimo es de 4. Una consideración que tomamos para el diseño es que para asegurar de que la carga sea distribuida correctamente en el tanque, colocamos los soportes a una distancia tal que no exista el momento esté igual, el momento o esfuerzo o flexión a lo largo del tanque esté igualmente distribuida. Por lo tanto, esto quiere decir que si colocamos los soportes separados a una mayor distancia, va a haber una mayor concentración de carga en medio, y al juntarlos más se va a tener a los lados. Por lo tanto, está en una posición en la cual se asegura que el tanque va a ser estable. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, chicos. Por favor, ¿alguien tiene consultas para este grupo? Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta. Buenos días a todos. ¿Ustedes evaluaron otro tipo de materiales, investigaron cuáles serían las opciones, además del acero inoxidable? ¿Y cuál sería, digamos, la restricción más fuerte en cuanto a material para almacenar hidrógeno? Buen día, Miss. Sí, se investigó que el otro material más usado son los aceros de bajo carbono, como mencioné, pero estos se fragilizan más rápido y tienden a corroerse más rápido, no tienen la protección de los elementos como el cromo y el molibdeno. Y lo que me preguntó sobre la principal consideración es la fragilización por hidrógeno. Y no sé si podría repetirme otra vez, por favor, se me perdió. Básicamente lo que te consultó la doctora es cuál
cuál sería el principal problema o la principal consideración Claro, para un tanque que va a almacenar hidrógeno. claro. Exacto. La principal consideración es la fragilización por el hidrógeno mismo. Como ya expliqué, se disuelve a través de los granos, se acumula en los bordes de granos y empieza a concentrar esfuerzos. Por lo que para evitar esto, la única forma de evitarlo es que no entre el material, por lo cual se utiliza capa pasivadora y la función del níquel. Okay, gracias, Fernando. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene otra pregunta u otras observaciones o consultas para este grupo, por favor? Hola, hola Clotario aquí. Solamente una observación en lo del el acero al carbono, bajo carbono, no sería una opción. El 316L se utiliza bastante en lo que es el proceso de almacenamiento por hidrógeno porque el bajo carbono permite que sea más fácil la soldadura, ¿ya? El 316L y el inoxidable, pues los elementos aliantes hacen trampas para el hidrógeno. Es el más barato para esta aplicación. Es caro igual, pero es el más barato para esta aplicación. Las otras opciones, claro que este curso de ingeniería de metales no es los tanques hechos de fibra, ya, los presurizados con fibra. Esa sería la segunda opción más utilizada. Pero no, claro, no estaba dentro del scope del proyecto que estaban haciendo. Una consulta que tenía que hacerles, en el proceso de manufactura de esto de acá, ¿consideraron el esfuerzo de diseño a qué temperatura? Porque uno de los problemas con el hidrógeno es que tienes que hacer ciclos de carga y algunos son a temperaturas elevadas. Entonces, ¿qué factor de diseño, perdón, qué factor o valor nominal de resistencia a la tensión del material utilizaron? Creo que esa parte le toca a Miguel o a Melina, pero respecto a lo que mencionó las fibras de carbono, sí también encontré eso. Se intentó implementarlo, pero según la bibliografía esto servía solo para tanques pequeños que van en autos, entonces no servía para lo que estábamos planteando ahorita. Exactamente. Muy bien. Profesor, una pregunta. Con respecto a la resistencia, ¿se refiere al esfuerzo límite que usamos para saber si nuestro tanque era seguro o no? Si es eso, Sí, la resistencia mecánica. Si es eso, consideraría, bueno, la fuerza de fluencia que tenemos de 170 megapascales y las presiones admisibles máximas, de acuerdo a nuestro espesor que nosotros definimos, es el de 55 y de 125 megapascales. Y considerando que la presión de operación es de 250 psi, está dentro de los parámetros. ¿A qué temperatura está eso? Eso es lo que te preguntaba. ¿A qué temperatura está el esfuerzo de fluencia que calcularon? Eso está a temperatura ambiente. Sin embargo, claro, esto disminuiría con respecto a la temperatura. Esto va un poquito más allá del alcance del proyecto, entiendo. Pero cuando hablas de un recipiente de presión para hidrógeno, es común que tengas ciclos de carga a temperaturas elevadas. Entonces, quizás ese factor de seguridad que tienes de 15 se vaya a reducir. Arriba de 150, el código AFME, por ejemplo, te penaliza el valor de esfuerzo de diseño. Eso ahí debería ser parte de la consideración para afinar el diseño que tiene. Claro, y como usted mencionó, en realidad existen 4 diferentes tipos de tanques para almacenamiento de hidrógeno en función de la temperatura que se vaya a manejar y la densidad de energía que se requiera, siendo los más utilizados los compuestos. Este es la parte de metales, son los más básicos y se tienen prácticamente hasta 700 bar, que es lo más que se puede utilizar con hidrógeno en forma de gas. Sí, es cierto. Ok, gracias. A ver, chicos, dos consultas de mi parte. Una, no hay consideración de esfuerzos en el área de soldadura, y este en realidad es el área crítica usualmente en estos tanques. ¿Qué pasa en el área de soldadura? Está bien si no lo pudieron modelar en ENSYS, pero por lo menos en números. ¿Consideraron eso?
Justamente en la esa, zona donde va a haber soldadura, ahí va a haber una gran acumulación y concentración de esfuerzos. Y ese factor de seguridad igual se va a reducir mucho. claro, para la parte de la soldadura, estoy en duda si se relaciona, pero un parámetro de diseño era la eficiencia de la soldadura y en este caso nosotros investigamos la eficiencia de la soldadura MIG y entonces diría que para incluir el tipo, la soldadura en qué tan seguro sea nuestro tanque, ese sería el factor. Ok, bueno, obviamente tiene una parte del diseño, ¿no? Pero en realidad justo en las zonas donde está la soldadura, ahí se corre muchísimo riesgo, sobre todo si van a almacenar hidrógeno, se corre muchísimo riesgo de que la soldadura se abra en esa zona. Entonces, hubiera sido importante igual que consideren eso al momento del diseño. Y al igual no sé con qué metal iban a soldar, eso tampoco lo mencionaron, porque recuerden que están trabajando con hidrógeno y es muy delicado trabajar con hidrógeno. Y creo que hacia allá también iba la pregunta que había planteado la doctora Anita. Con respecto al enfoque verde, ustedes mencionaron algo de la biomasa. Entiendo que lo que estaban proponiendo era para un proceso de refinamiento del mineral del hierro y obviamente en vez de utilizar coque, pues que se utilice la biomasa. Está bien, pero mi gran pregunta es, ustedes saben que aquí en Ecuador en realidad el acero se fabrica todo con acero reciclado. Entonces, ¿dónde entraría aquí la biomasa? Si aquí usualmente no utilizamos coque para fabricar acero. Diría que aquí no, esto más se encontró para fábricas en el extranjero, las que sí fabrican el acero desde cero. Bueno, aquí también se fabrica el acero desde cero, ¿no? Al momento de hacerle en el horno de arco eléctrico, es igual fabricar el acero desde cero, porque estás fundiendo el acero reciclado y estás refabricando el acero. Claro, pero estos son para los hornos tradicionales, no para hornos de arco eléctrico. Entonces, creía que aquí no se usa esto. Okay. ¿Creen que se puede implementar la biomasa en el horno de arco eléctrico? Por la definición del arco eléctrico, no, porque se usa el alto voltaje para derretir los materiales en lugar de usar calor proveniente de algún combustible. Se podría auxiliar para calentarlo a través del aire, de la lanza de aire que se le inyecta para que se caliente el material, pero directamente en la fundición no. Algo que también se puede utilizar, no tanto como biomasa, sino como el aislante encima de la cuchara que observamos, bueno, en ANDEC, es utilizar esos residuos industriales, asimismo con la misma función de la cascarilla, que es para mantener la temperatura en la cuchara. Porque en realidad la biomasa no tiene la misma capacidad calorífica que el coque y simplemente entiendo que Fernando lo ha planteado como algo adicional para mejorar el aumento de temperatura. Para darle valor a un desecho. Ok, y lo último que me quedaba la duda, con esto termino. ¿A qué se referían cuando decían que pueden utilizar hidrógeno para obtener el acero? Ya, con el hidrógeno se tenía, pero se lo excluyó por ahorita la presentación, que dentro de la reacción del alto horno, el coque lo que hace es liberar carbono, el cual arranca de la mena de hierro el oxígeno, ¿no? Y eso produce dióxido de carbono. Entonces, lo que se plantea con el hidrógeno es usar la misma función, pero el usar hidrógeno arroja como producto de desperdicio agua en lugar de dióxido de carbono. Sería algo más eficiente, pero así mismo, como ya se explicó hace un momento, la capacidad calorífica no es tan alta, entonces la parte de calentarlo no sería tan buena como con el coque, pero se lo puede usar como un elemento auxiliar también.
Ok, listo. De mi parte eso es todo, chicos. Muchísimas gracias. Creo que no hay más consultas ni comentarios. Último grupo, por favor. Julio, Becky y Joshua. Sí se ven las diapositivas, ¿verdad? Sí, pueden iniciar. Muchas gracias. Buenos días con todos. A continuación presentaremos un análisis y diseños de una barrera contra choques de acero. Aquí tenemos el índice que iremos presentando a continuación. Primero comenzaremos con la introducción del producto asignado. La barrera contra choques de acero es un producto típico de acero conformado en frío. Dentro de las características generales tenemos que la superficie de las barreras está recubierta con materiales impermeables. Generalmente este recubrimiento es el que le da una buena apariencia y aumenta la resistencia a la corrosión. La columna de la barrera se fija al suelo mediante pernos de expansión. Por lo general se instala a ambos lados de los canales logísticos. Funcionalidad, pues su principal función es reducir el daño de los vehículos causados por impactos. Factores que se necesita evitar en la barrera, dado que la barrera va a estar expuesta a ambientes agresivos todo el tiempo, se requiere que sea resistente a la corrosión y su aplicación requiere que su deformación total ante impacto sea mínima. Ahora, en la parte de la descripción de la aleación escogida, se usó el acero ASTM 570, que es una clase de acero estructural con una resistencia mínima a la tracción de 65 KSI o 65.000 PSI. Es uno de los aceros con el esfuerzo de fluencia más elevado, con valor de 345 megapascales. Aquí se hizo una comparación entre los aceros estructurales ASTM A36, que tiene una resistencia un esfuerzo a la fluencia de 250, y el acero ASTM 529, que tiene una resistencia a la fluencia de 290 megapascales. Este esfuerzo de fluencia también se puede dar en KSI, que son 50 KSI, y por ello el grado, que es de grado 50. El coeficiente de Poisson es el cociente entre la deformación transversal y la longitudinal, que tiene un valor de 0.27. El módulo de elasticidad o módulo de Young es un valor alto, con 190 gigapascales. Su composición indica que es un acero de bajo carbono que incluye manganeso, lo que hace que tenga una mayor resistencia y templabilidad, y el silicio tiende a fortalecerlo. Para el recubrimiento se ha seleccionado una aleación cuya composición es 93.5% de zinc, 3.5% de aluminio y 3% de magnesio. Dentro de las ventajas, este recubrimiento ofrece una excelente resistencia a la corrosión, que es 3 veces superior al galvanizado. También ofrece un mayor nivel de protección de las zonas soldadas que otros recubrimientos, y además presenta un efecto de autorreparación, lo cual garantiza la protección de los bordes sin recubrimientos y las perforaciones. Ahora, en la descripción del proceso de manufactura del material elegido, el proceso comienza con la recolección y la fundición de la chatarra en un horno de arco eléctrico, el cual que circula corriente entre los electrodos y funde el metal. En esta etapa es la etapa de la fusión. En la etapa de afino se ajusta la composición del acero eliminando las impurezas como silicio, manganeso, entre otros. En una segunda etapa, el acero se vacía en un horno cuchara donde se termina de ajustar la composición. Luego del afino, la colada se vacía en una artesa receptora con una temperatura por debajo de 1600 grados centígrados. Esta tiene un orificio de fondo por el que se distribuye el acero líquido en varias líneas de colada, por donde sale con la forma de tocho, palanquilla o planchón. En la etapa de fusión es donde se produce la mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Una solución frente a esta problemática sería una industria de acero libre de fósiles mediante la implementación del avance tecnológico de hidrógeno para la fabricación del hierro. Se propone emplear un método denominado reducción directa de hidrógeno. Esto implica el uso de hierros o pellets de mineral de hierro fabricados sin combustibles fósiles, como se puede ver en la imagen, y hidrógeno, el mismo que será generado por la electrólisis del agua, en donde, como se mencionó en el grupo anterior, en la electrólisis lo que se hace es eliminar el oxígeno, y ese hidrógeno es aprovechado para inyectarlo a este horno,
como se puede ver en la imagen, y en lugar de gas natural. Este proceso de fabricación de acero emite agua ordinario por la parte superior en lugar de dióxido de carbono. Además, como no se consume monóxido de carbono en las reacciones de reducción y no se quema gas natural fósil, las emisiones de dióxido de carbono del proceso deberían ser mínimas. Otro enfoque verde es una propuesta de generación de energía, mediante la utilización de células de silicio, que pueden convertir el calor directamente en electricidad. Funcionan de forma similar a los paneles fotovoltaicos, pero estos se alimentan de calor, para producir el movimiento de los electrones, que para que este proceso sea eficiente, se necesita que las celdas termoeléctricas estén dispuestas en gradientes de temperatura. Lo importante es que un factor es que la energía eléctrica es uno de los que mayor costes da en la producción, por su gran uso, especialmente en el horno de arco eléctrico. Una optimización de este uso de energía supondrá una reducción de costos y una reducción de la demanda de energía a nivel nacional. Ahora, la descripción del proceso de manufactura del producto. El proceso comienza desde la laminación en caliente, donde el planchón o tocho es calentado para mejorar su moldeabilidad. Luego ingresa en un tren de laminación dividido en 3 etapas: el tren de desbaste y el tren intermedio, en donde se van reduciendo los espesores, y el tren acabador, que tiene un sistema de guías, enfriamiento y medidor de dimensiones. Mediante un laminado de formas, se crean las formas para los perfiles. En este caso vamos a usar perfiles en U, en W, en Z, usados en el ensamblado de la barrera. Para esto es necesario que el material pase por una serie de rodillos, como se muestra aquí en la imagen. Ahora, en el parte de bobinado y laminación en frío, dependiendo de la actividad de la empresa, se puede adquirir la bobina o producirla para luego laminarla y darle la forma a la valla del perfil de doble onda, similarmente aquí como se muestra en la imagen. Este de aquí se desarrolla con las bobinas previamente cortadas con la sección adecuada, que pasan por las matrices de conformado y adquieren la forma de doble onda. Ahora, en la parte de ensamblado, es importante reconocer las partes como la valla de doble onda, que es laminada en frío a partir de bobinas, los separadores y postes, que son cortados de perfiles en U, laminados de palanquillas, el tirante trapezoidal igualmente laminado, las arandelas, que son usadas para asegurar la unión con tuercas y tornillos entre el poste separador y el separador y la valla, y el resto de piezas que son unidas con tuercas y tornillos para crear el producto como se muestra. Ahora, entre la descripción de las características técnicas del producto, tenemos que las dimensiones, la barrera contra choques se compone de 5 piezas. Básicamente, de lo que mencionó mi compañero, está la barrera, el separador, el poste, el tirante y por supuesto las arandelas. Seguidamente también se compone de 2 tuercas y de 2 pernos, o en su defecto se utiliza también remaches en sustitución de los pernos. Ahora, entre las dimensiones generales de toda la barrera contra choques de un tirante, por así decirlo, es de 4.318 por 500 milímetros. Ahora, el diseño de la barrera en sí, del primer elemento, como podemos observar en la imagen, tiene una área transversal del W. Todo esto debido a que se intenta o se desea mejorar la rigidez en toda la barrera, para de esta manera poder disipar la energía de impacto producto del choque. Evidentemente también el separador tiene una forma en Z, una sección transversal en Z, todo esto para sostener tanto al tirante y a la barrera como tal. Finalmente el poste en realidad la medida original del poste es de 1500 milímetros, sin embargo la mitad de esta cantidad está por debajo de la superficie. ¿Por qué razón? Porque queremos que este poste contribuya a la resistencia del impacto, es decir, que pueda permitir que esta barrera se pueda deformar mucho más, permitiendo que toda la barrera en sí tenga la característica de una barrera semirrígida. Bien, en el caso de la simulación, fue necesario implementar una ecuación, una relación entre la energía de deformación y una energía cinética del vehículo, con el fin de poder determinar esta fuerza de impacto y poder
modelar esto en una simulación y disipar las energías producto de este impacto. Consideramos el material que deseamos probar, el mallado por defecto entre las condiciones de la simulación, y 6 soportes fijos divididos entre el tirante y el poste. Estos 6 soportes fijos, como repito nuevamente, se debe a que deseamos que el poste contribuya a la resistencia al impacto y por supuesto la fuerza de impacto. Ahora, entre los resultados de la simulación tenemos al primer caso, que es un auto liviano. Este se consideró a una masa de 900 kilogramos y a una velocidad de 100 kilómetros por hora y a un grado de impacto de 20 grados entre la superficie y el impacto. Ahora, entre los resultados aquí podemos observar que la barrera se deforma hasta un 0.185 metros. Evidenciando que la barrera puede muy bien ponerse en servicio. Ahora, en el siguiente caso fue considerado un bus, cuya masa evidentemente es mucho mayor, de 1.300 kilogramos, y su velocidad se redujo con la intención de probar las propiedades de esta barrera. Donde podemos observar que la barrera en sí se deforma 1.3 metros, lo cual nos puede indicar 2 cosas: que el material no está cumpliendo su función, o en su defecto la barrera no puede aguantar a esas condiciones, por lo cual se debería reestructurar o el diseño o el uso de material. Cabe destacar que todo este ensayo, toda esta simulación fue hecha a una sola tira de barrera, porque en sí en las vías se ve que hay varias. Entonces, como hay varias, provoca que haya una continuidad y los esfuerzos se puedan disipar de mejor manera. Por tales razón también puede ser que se haya salido este valor súper alto. Y bueno, y como dato adicional, en la norma INEN, no recuerdo el nombre, pero menciona que si se supera una deformación más de 1 metro, no debería entrar en servicio la barrera en sí, el producto en sí. Gracias. Ok, muchísimas gracias, chicos. Por favor, consultas, no dejes de compartir, no dejes de compartir, por favor. Consultas para este grupo, por favor, consultas, recomendaciones. Yo tendría no sé si es recomendación, bueno, en todo caso recomendación, de manera general, entiendo que estamos haciendo un análisis y diseño de barrera contra choque. Se ha presentado un análisis y diseño de barrera contra choque. Yo quisiera tener claro si lo que ustedes han hecho es el análisis de una barrera que existe o que la diseñaron. Si la diseñaron, sería bueno que ustedes en su presentación pongan lo diferenciador de su diseño con respecto a las barreras que actualmente vemos en la carretera. El factor diferenciador tal vez en temas de diseño estructural o de diseño del material, y todo eso traducido y que se vea claramente en términos de beneficios, ya sea para el medio ambiente, para los usuarios. Esa sería mi observación con respecto a este diseño y también con respecto a básicamente a este diseño. Y en general creo que es una consulta, chicos. Y lo mismo que le consulté al grupo de Nati. ¿Es el diseño normal o modificaron en algo el diseño? ¿Cambiaron algo? O sea, en realidad nosotros estábamos buscando diferentes modelos, diferentes diseños. Evidentemente este diseño ya fue probado anteriormente y lo vimos muy interesante debido a que esta tiene un tirante adicional, la tirante de la parte de atrás de la barrera principal. Entonces, según los resultados de ese ensayo, el diseño funciona correctamente para vehículos livianos, pero no tanto para vehículos pesados. Bueno, según la conclusión de ese estudio. Y
en realidad lo tomamos de ahí, no hicimos ninguna modificación con respecto al modelo original. Normalmente las barreras, como se muestra aquí en la imagen, están hechas, la valla está unida directamente al poste. Como mencionaba, tenemos el separador. ¿Y escogieron alguna aleación? ¿La aleación que escogieron es la misma, es la que se utiliza actualmente? No, o sea, la aleación se escogió mirando el factor de esfuerzo de fluencia entre los aceros estructurales. El acero ASTM 570 de grado 50 es el que presentaba mejor esfuerzo de fluencia y además un esfuerzo a la fractura más elevado. ¿El que se usa actualmente en estas cargas cuál es? Normalmente están hechas del A36 o del A529. A529 más. Ya, y el A50 es mejor porque tiene mejor esfuerzo de fluencia. ¿Puedes ir a la parte de simulación, por favor, Julio, que estaba compartiendo? ¿Cómo simularon el impacto aquí? O sea, cuando tú pusiste el esfuerzo, obviamente, del choque, ¿a qué superficie lo aplicaste? Lo puedo responder con proyectando la simulación, por favor. Sí, está bien. Porque obviamente una deformación, tal como tú lo dijiste, de 1 metro es absurdo, ¿no? Es una deformación que obviamente ENSYS no la va a reconocer como irreal, pero es irreal. Sí, ¿se pueden ver mi pantalla, correcto? Sí. Ya, yo la puse en la parte central. Voy a agrandar un poquito esa parte. Y aquí está la fuerza. En realidad fue en la parte de la barrera en W, en la parte central. No sé si se puede apreciar de mejor manera ahí. No me hagas eso. Ponle en la fuerza, donde aplicaste, necesito ver dónde aplicaste la... Ya creo que comprendí. Component. Aquí. Ok, entonces aplicaste una fuerza a un... No aplicaste a toda la superficie, ¿no? No. Lo concentré todo en un punto. Ya, ahí es un error, obviamente eso es un error, ¿no? Eso es un error de simulación y obviamente por eso ENSYS te va a dar ese resultado. Si tú distribuyes el esfuerzo, porque obviamente el carro no se va a impactar contra un punto ahí en específico, ¿no? Entonces ahí va a haber una diferencia en la deformación y creo que vas a tener un resultado mucho más real. Claro que hubiera sido mucho mejor hacer un análisis dinámico en este caso, pero sí, obviamente por todas las limitaciones, pues no se podía. Pero sí, esa observación quiero hacerte, ¿no? Creo que en realidad por eso es que te está dando un resultado bastante extraño. Aplicarle a un punto, o concentrarle en un punto toda la fuerza es... No, perdón, profesor, pero en realidad sí lo hice a toda la cara. Aquí está en toda la superficie. Perdón, por eso te en toda la preguntaba. cara. Sí. La geometría la... Ok, pero le aplicas igual solo a la tira del medio. Sí, a toda la tira del medio. Ya, pero no le aplicas a todo en sí, a toda la barrera. A toda la barrera en W no. Ya. Solo la parte central. Ok, entonces eso es algo para corregir en la simulación, ¿no? Y bueno, no sé si a toda la barrera, pero por lo menos digamos digamos en este caso, ya que tienes como 2 mitades, ¿no? A una mitad, que sería como más o menos el ancho del carro, ¿no? Por lo menos, o sea, concentrarle en esa zona, pues sería un poco más realista en ese sentido. Pero bueno, otra cosa que habían mencionado, puedes volver a las diapositivas, creo que estaba en la primera o segunda diapositiva. Y esto es más un consejo, ¿no? Sí, a ver, aquí eran 2 preguntas. Ajá, lo uno, no, pásale a la siguiente, creo que era, porfa. No, a
a ver, la anterior, no la anterior. No recuerdo dónde estaba. Siguiente, ahí. No, a la 4, puedes irte a la 4, por favor, no recuerdo dónde lo vi. Típico de acero conformado. Ya, en la funcionalidad era, sí, en la funcionalidad era mi comentario. Cuando ustedes me ponen reducir el daño del vehículo, no, quédate en la 4, por favor. Me ponen reducir el daño del vehículo causado por impactos accidentales. A ver, aquí más que reducir el daño del vehículo, la función en sí de la barrera es absorber la energía del choque para que el carro pueda hacerse pedazos. La idea es que la persona, y es lo mismo que se busca en los nuevos carros, ¿no? Que puede destrozarse el carro siempre y cuando la persona esté intacta. Es decir, el carro puede absorber toda la energía, y eso es lo que se busca en los nuevos carros, que absorba toda esa energía de impacto para que a la persona que sufre el accidente no le pase nada. Y es lo mismo aquí. Entonces, no está bien decir que la funcionalidad es reducir el daño, el daño del carro. No, aquí en realidad es que absorba la energía del choque para que obviamente la persona, bueno, una que detenga el carro y no se vaya al precipicio, y otra para que la persona, obviamente que está manejando, o las personas que están en el vehículo, no sufran daños mayores, ¿no? Entonces aquí en realidad lo que hay que buscar es un material, y está bien, o sea, entiendo al final todo y el proceso de diseño está bien, pero hay que enfocarlo bien, o sea, ¿por qué eligen ese material, no? Aquí, en realidad, la idea era escoger un material que pueda absorber toda esa energía de deformación. Que al final lo terminan escogiendo, sí, pero el argumento no estaba bien. ¿Okay? Y lo último, decían, ustedes comentaron que tiene un recubrimiento con un material impermeable. ¿Se referían simplemente al recubrimiento, a ese recubrimiento que se ve ahí, al que están proyectando en este momento? ¿Ese es un material impermeable? ¿O simplemente es un recubrimiento que le da propiedades anticorrosivas? Sí, es una aleación cuya ventaja principal es mejorar la resistencia a la corrosión del acero. Ya, pero no es un recubrimiento impermeable, ¿verdad? No. Lo que mencioné al inicio es lo común, o sea, el galvanizado, que es que normalmente es lo que encontramos en el mercado, eso sí es un recubrimiento impermeable. ¿Por qué es impermeable el galvanizado? Porque por la función, generalmente este recubrimiento lo que hace es evitar que el óxido rojo, que es el óxido que ataca el acero y lo corroe, evita que indente el acero, evita dañarlo. Sí. Okay. Bueno, en general cualquier tratamiento de superficie, la idea es que sea impermeable si estamos hablando de darle una protección una protección de anticorrosión, ¿no? Pero hay que ser más técnicos, ¿no? El hecho de decir un recubrimiento impermeable suena un poco extraño, es mejor utilizar términos técnicos, ¿no? Ya el hecho de que ustedes estén proponiendo un recubrimiento de corrosión, estoy de acuerdo con ustedes que lo común para estas barreras se utiliza el galvanizado, ustedes están proponiendo otro tipo de recubrimiento y eso está muy bien, pero hay que ser más técnicos al momento de utilizar, o hay que emplear mejor los términos, ¿ya? Simplemente es un recubrimiento anticorrosión, que sí, podríamos entrar en debate que, ok, si es anticorrosión, pues vendría a ser impermeable o no, supongo que sí, pero hay que ser más técnicos al utilizar las palabras, ¿ok? ¿Alguien más tiene dudas o consultas para este grupo? Ok, si no hay más dudas, solo déjenme tomar una foto
Y ya con esto nos despedimos. Por favor, enciendan sus cámaras los que puedan. Y te voy a pedir que no dejes de compartir pantalla, porque la idea es obviamente tomar con uno de los proyectos, por favor. Así que entiendo que no vamos a salir todos, pero bueno, no importa. Déjenme tomar la foto. Ok, en 1, 2 y 3. Listo, chicos. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctora Rivas, no sé si todavía está Andrés, Clotario, Estefi también la vi por ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos y participar en estas, en estas presentaciones. Los que puedan igual quedan invitados para las presentaciones de la tarde, de cerámicos a las 2 de la tarde. Ahí el enfoque es un poco diferente, es más como literal una venta de un producto, ya no hay simulación ni nada, es un poco diferente el enfoque. Pero bueno, muchísimas gracias, chicos. Muy buenos proyectos. Obviamente hay ciertos puntos a mejorar, como todos. Así que bueno, traten de bueno, más que traten, van a seguir igual aprendiendo en los semestres que les faltan más cosas y pues podrán realizar proyectos ya mucho más completos donde involucre análisis de costos, un análisis completo con respecto a impacto ambiental y todo ese tipo de cosas y pues podrán presentar, creo yo, ya un proyecto o proyectos mucho más holísticos en ese sentido. Pero con el alcance del proyecto y el tiempo que tuvieron, creo que fueron muy buenos proyectos. Muchas gracias. Y pues bueno, nos vemos en la tarde, chicos. Cuídense mucho. Muchas gracias para todos. Felicidades por el proyecto. Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Jonathan, por el esfuerzo, la guía y a todos los chicos porque, bueno, ya van teniendo un conocimiento en lo que sería la ciencia de los materiales y, bueno, ya para más adelante, como bien dice Jonathan, pues van a ir incorporando nuevos elementos a los proyectos y ya tendrán algo más integral. Igual los felicito a todos por el esfuerzo. ¿Ok? Y gracias a Antonio por acompañarnos en estas presentaciones. ¿Sí? Sí, gracias por invitarme. Un gusto haber compartido estos minutos, estas horas, recordando algunas cosas también. A mí me apasiona mucho esto. Felicitaciones, chicos, y sigan adelante, pulan sus proyectos que van en buen camino. Gracias, chicos. Nos vemos. Okay. Muchísimas gracias con todos. Y bueno, en la tarde, chicos, yo les molesto un momento porque no puedo acceder en sí ya para la calificación a su simulación de ENSYS, y eso me voy a contactar con cada grupo para que me la muestren, porque yo obviamente tengo otra versión de ENSYS y asumo que es por eso que no puedo abrir sus simulaciones. Pero bueno, eso es más ya para ponerles la nota final al proyecto. Las notas del curso obviamente incluirán este componente de la presentación. Y serán subidas hoy en la noche. ¿Ok? Eso es todo, chicos. Nos vemos en la tarde con la mayoría de ustedes que están en cerámicos. Cuídense mucho. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, mister. Hasta luego. Gracias. Gracias.